Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Diana Gómez, directora de Desarrollo de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos titulado ¿Qué hace un gestor urbano? Experiencia en intervenciones urbanas y proyectos de ciudad. Hoy contamos con asistentes de la comunidad rosarista, estudiantes, egresados, estudiantes aspirantes de colegio que desean ingresar a estudiar nuestra carrera de gestión y de desarrollo urbanos y padres de familia. Les damos a todos la bienvenida y bueno, para iniciar le quiero dar la palabra a nuestro decano Julio Londoño Paredes, quien hará un saludo de inicio y de bienvenida. Decano, tiene con usted el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a Paula, a Natalia y a Martín. Será en este momento, más que ningún otro, posiblemente en la historia de los últimos años, un gestor urbano tiene un papel fundamental en la vida de nuestro país, no solamente de las ciudades. Hemos afrontado y estamos afrontando todo tipo de problemas en este momento que son conocidos por todos. Entonces, creo y estoy convencido que un gestor urbano en este momento tiene una responsabilidad fundamental en que se abren perspectivas y problemas que se tienen que resolver y manejar en un contexto que es fundamental no solamente para las ciudades, sino para el país y por lo tanto muy bienvenidos en este conversatorio y sin más preámbulo entonces adelante Diana. Muchísimas gracias, decano, por su saludo y por esta introducción. Quiero dar la bienvenida a nuestros egresados invitados, a nuestro profesor Armando Durán, contarles a nuestros asistentes que nos acompaña la dirección de marketing y puntualmente una de nuestras estudiantes, Antonia Gutiérrez. Si estás por allí, Antonia, tengas abierta tu cámara. Antonia es estudiante de la facultad y ella, para quienes son aspirantes a nuestro programa de gestión y desarrollo urbano, va a estar muy pendiente a lo largo de la actividad para que a través del chat internamente ella pueda resolverles algunas dudas relacionadas con la admisión a nuestro programa y a nuestra universidad. También estará Jason Rojas y por supuesto para nuestros egresados también nos acompaña de la dirección de egresados Estefanía Zapata. Muchas gracias a todos. La idea entonces en este conversatorio es dar a conocer el ejercicio de los gestores urbanos y en particular las acciones que están relacionadas con intervenciones urbanas y proyectos de ciudad. Voy a presentar entonces a cada uno de nuestros egresados invitados. Paula Alejandra Alfonso, nuestra gestora urbana y también politóloga rosarista, es especialista en relacionamiento estratégico de proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. Tiene 7 años de experiencia en el sector privado, público, en la veeduría distrital, en el IDU, y ha trabajado varios temas con énfasis en la formulación, implementación y evaluación de proyectos y políticas públicas. Actualmente en el IDU es especialista social de proyectos de infraestructura urbana. Bienvenida, Paula, a nuestro conversatorio. Natalia Burgos, nuestra gestora urbana y también politóloga rosarista, es máster en desastres de adaptación y desarrollo del King's College London, Reino Unido. Trabajó en el DNP, Departamento Nacional de Planeación, en las direcciones de Desarrollo Urbano y de Descentralización y Desarrollo Regional. También ha trabajado en Bogotá, en la Secretaría Distrital de Planeación, en la Secretaría de Ambiente y también en Ecopetrol. Actualmente se encuentra en Berlín. Muchas gracias por estar con la diferencia horaria. Ella está allí como becaria de Climate Protection Fellowship organizada por el Instituto von Humboldt y financiada por el gobierno alemán. Bienvenida, Natalia. Y Martín Rivera, nuestro gestor urbano rosarista, apasionado por Bogotá y por cómo se organizan las ciudades. En sus estudios en el programa de gestión y desarrollo urbano se aprendió cómo transformar ciudades de forma sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas.
En varios años ha trabajado muchísimo por Bogotá desde distintos espacios. Estuvo en Pro Bogotá Región, Bogotá como Vanos, coordinó y acompañó la campaña de Sergio Fajardo en la ciudad. Es cofundador de Combo 2600, un colectivo que busca iniciativas para mejorar, aumentar el sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Actualmente Martín es concejal de Bogotá. Y está, por supuesto, con nosotros Armando Durán, nuestro profesor y coordinador académico de gestión y desarrollo urbanos. Él es doctor en sociología de la Universidad Católica de Argentina, magíster en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes, y es también de allí sociólogo. Entonces, lo que vamos a hacer es contarles brevemente el perfil de nuestros egresados, quienes tienen una formación totalmente interdisciplinaria para estudiar las relaciones y los factores de las dinámicas urbanas en temas como habitabilidad, movilidad, productividad, planificación, participación ciudadana. Bueno, son muchos los temas, sostenibilidad ambiental, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida en las ciudades. Nuestros egresados se pueden desempeñar en múltiples espacios. Podemos decir con certeza desde la universidad que nuestros egresados de gestión y desarrollo urbanos tienen alta corresponsabilidad entre la formación que recibieron y la acción profesional. Son consultores nacionales e internacionales, son también funcionarios públicos que trabajan en la formulación y puesta en marcha de políticas, programas, proyectos, planificadores de procesos de transformación en las ciudades, asesores empresariales y gremiales, gobernantes, consejeros, trabajan en organismos nacionales o internacionales en temas relacionados con asuntos urbanos, trabajan como consejeros profesionales en organizaciones políticas y sociales, son también emprendedores y bueno, son muchos los campos de acción que mejor escuchar de ellos. Yo por eso entonces le voy a dar a continuación la palabra a nuestro profesor Armando Durán, quien dará inicio a unas preguntas, presentará la dinámica de la conversación y podrán ustedes más adelante dejar sus palabras, bien sea en el chat, dirigidas a uno de nuestros tres egresados o a los tres egresados, y al final también vamos a abrir el micrófono, podrán con la manito de la función de Zoom poner la mano y vamos a ir dando la palabra con el profesor Armando a quienes quieran dirigir preguntas a nuestros tres egresados. Entonces, Armando, bienvenido, muchas gracias y tienes la palabra. Gracias, Diana, por el ejercicio, por la presentación. Al decano, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este espacio que, como decía el decano, para nosotros gestores urbanos es central. Y sobre todo conversar con los jóvenes. Yo creo que con los jóvenes, con los padres de familia, que se hacen esta pregunta, ¿no? Esta pregunta motivadora, ¿no? ¿Qué hace un gestor urbano? Sobre todo nosotros, una carrera, digamos, del presente y del futuro, queremos nosotros responder esa pregunta no exclusivamente desde la universidad, sino desde el testimonio de los egresados, de nuestros egresados. Y yo creo que eso es lo más importante, tener una ilustración clara de qué es lo que hace un gestor urbano. Y entonces quiero agradecer a Paula, a Natalia, a Martín, por acompañarnos, por estar siempre pendientes de nosotros y seguir forjando comunidad, una comunidad de aprendizaje en torno a las ciudades, en torno a cómo podemos nosotros construir ciudades resilientes, inclusivas, ciudades que de alguna manera respondan, digamos, a las expectativas de vida y de calidad de vida que cada uno de nosotros tiene. Entonces, muy importante que estén con nosotros. Y me gustaría pues decirles que el conversatorio es un conversatorio muy tranquilo. Vamos a tener una primera intervención de ustedes en torno a la pregunta central, ¿no? ¿Qué hace un gestor urbano? Y sobre todo, ¿qué hace un gestor urbano desde la perspectiva de la trayectoria específica de sus recorridos? Y creo que eso es, a mi modo de ver, es una buena ilustración para estos estudiantes que en este momento están pensando qué estudiar. Cuando hablan de gestión y desarrollo urbano, bueno, ¿qué significa esa carrera? Entonces, que ustedes les puedan contar de viva voz y los puedan ilustrar, y también a los padres de familia, desde luego, y también a nuestros estudiantes, ¿no? Que en este momento están cursando gestión y desarrollo urbanos
y están pensando en qué lugares podrían trabajar. Entonces, muy importante esa ilustración que ustedes puedan brindar. Entonces, vamos a dar una primera ronda sobre esa primera pregunta central, y a partir de allí abrimos el conversatorio. Vamos a generar algunas preguntas desde el auditorio, y vamos conversando de una forma amena, tranquila, que nos permita una mayor ilustración sobre qué es gestión y desarrollo urbanos. Entonces, me gustaría que Paula iniciara, sobre todo porque Paula tiene un perfil social. Como ustedes se van a dar cuenta, Paula tiene un perfil social, de alguna manera, en su liderazgo en el IDU, en el Instituto de Desarrollo Urbano, ha generado, digamos, una gran oportunidad, sobre todo para la ciudad, ¿no? Para pensar las ciudades de la dimensión social. En el caso, por ejemplo, de Natalia, vamos a encontrar una dimensión ambiental de la ciudad de una manera muy clara. Y en el caso de Martín, vamos a encontrar la dimensión política. Y ahí es un poco lo que comentaba Diana de los rasgos interdisciplinarios que tenemos nosotros como gestores urbanos, y que nos ayudan a tener una comprensión mucho más densa de lo que significa la ciudad, y sobre todo poner esa comprensión al servicio de una intervención que nos permita construir una ciudad mucho más digna y justa. Entonces, Paula, por favor, cuéntanos un poco para ti qué significa ser una gestora urbana desde tu experiencia laboral y desde tu experiencia de vida en este momento. Muchas gracias. Gracias, Armando. Bueno, a mí me gustaría un poquito también como recapitular, si ustedes se dan cuenta, los perfiles tanto de Natalia como de Martín y el mío, pues se han venido desarrollando por diferentes, no disciplinas, pero sí como enfoques, ¿sí? Entonces, primero que todo, creo que los gestores urbanos somos multidisciplinarios. Entonces, nos podemos desarrollar en muchos campos. Sí considero, digamos, que el hecho de que yo sea también politóloga, que me haya acercado también a esta disciplina, pues ha marcado también ese desarrollo profesional. Yo empecé en la veeduría ciudadana, haciendo más como esa supervisión social o de control preventivo a los proyectos de hábitat de la administración de Gustavo Petro. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cómo nos podemos desarrollar, por ejemplo, en control preventivo, porque entendemos, por ejemplo, cómo se debe desarrollar un proyecto relacionado con el plan de desarrollo o con el plan de ordenamiento territorial, y cómo esos indicadores pues van impactando en el cumplimiento de esos planes. Después ya me pasé al sector privado, asesorando a arquitectos que a su vez trabajaban para el DNP y para Findeter en temas de POTS. Entonces ahí un poco ya fue más como de articulación de entidades y ver cómo se podía construir o asesorar a los municipios y aportarles con recursos en la construcción de esos POTS. Entonces ahí ya el tema se volvió un poco más técnico, más de gestionar con los diferentes municipios y también con los diferentes técnicos, porque además en un POT pues intervienen muchas disciplinas, ¿no? Y por último, pues ya entré al IDU, ya llevo casi 4 años en la Oficina de Atención al Ciudadano, que ahora pues quiere, entre esta administración y el recorrido que ha venido teniendo la oficina, quiere volverse más de relacionamiento ciudadano. Y es porque queremos acercar más estos proyectos de infraestructura a la ciudadanía. Y eso, digamos que se refleja un poco en la historia que ha venido teniendo esta oficina al interior del instituto y hacia la ciudad. Entonces, ahí ya el gestor urbano, digamos, como estamos entrando nosotros, porque habemos casi 6 o 7 gestores urbanos en esta oficina, gracias a que una de nuestras profesoras pues también nos ha abierto camino al interior del Instituto de Desarrollo Urbano para que nos conozcan, para que conozcan la profesión y cómo nos podemos desempeñar haciéndose puente entre la ciudadanía y los proyectos. Los proyectos en el IDU tienen cerca de 14 componentes técnicos. Lo que nosotros hemos llegado es como a absorber todo ese conocimiento técnico y llevarlo, traducirlo, presentárselo a la comunidad de una manera pues que ellos lo puedan entender mejor. Porque a veces los conceptos técnicos pues son muy difíciles o pues no se pueden absorber
de la mejor manera o no son tan comprensibles por parte de la comunidad. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de comunidades, diferentes tipos de proyectos, y lo que nos ha permitido esas habilidades que tenemos, y un poco viendo el tema de las habilidades blandas, esa resolución de conflictos, nos ha permitido acercar esa parte técnica que a veces no entendemos como comunidad o como sociedad, que nos parece como increíble, y luego podemos hablar de cosas puntuales como el mantenimiento, esas líneas invisibles entre un proyecto y el otro, y acercarlo más a la comunidad, además de unos cursos de formación, ¿sí? Para que la comunidad no solo... Paula, creo que se te cerró el micrófono. Sí, estaba viendo eso, estaba verificando eso. Entonces, retomando, digamos que allí el rol que hemos cumplido como gestores urbanos, no solo yo, sino lo que les contaba, somos cerca de 6 gestores urbanos en esta oficina, es acercar esos componentes a la comunidad. Y no solo que la comunidad haga exigencias, tal vez sin tener un proceso de formación previo que le permita hacer unos aportes más directos o más, que tengan más valor para la comunidad dentro de los proyectos, no a nombre propio, digamos, como de un solo líder, sino a nombre de la comunidad, que primero tengan un proceso de formación al interior de los proyectos, y luego sí, con ese proceso de formación, pues entre a hacer unas propuestas más acercadas o aterrizadas. Ese es el proyecto, por ejemplo, de Carrera Séptima, y todo lo que ha iniciado esta nueva alcaldía con la participación ciudadana. Entonces, nos hemos convertido, para resumir, en ese puente entre todos esos componentes técnicos y esas decisiones directivas que a veces son tan difíciles de digerir, acercarlo a la comunidad y viceversa. Muchas gracias, Paula, por tu primera ilustración al respecto y cómo, digamos, el rol del gestor urbano está, digamos, de cara en tu caso a explicarle y que la ciudadanía en general entienda que los proyectos de ciudad tienen unos componentes técnicos, que tienen unos componentes de planificación, de gestión urbana, que indudablemente hay que traducirlos a la comunidad para que comprendan la importancia de poder seguir, digamos, esos lineamientos y sobre todo apoyar, digamos, estos proyectos de ciudad. Es muy interesante, Paula, gracias. Natalia, ¿tú qué piensas? ¿Cómo responder esta pregunta? ¿Qué hace un gestor urbano? ¿Qué hace una gestora urbana en tu caso, desde tu experiencia de vida? Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches desde acá. Me alegra mucho estar acá. Gracias, decano, gracias, Diana, gracias, Armando. Y me alegra mucho también ver a mis compañeros Martín y Paula, porque una cosa que, digamos, quiero resaltar de las personas que hemos estudiado gestión y desarrollo urbano es que también logramos crear una comunidad de personas comprometidas por la ciudad. Entonces, digamos, hoy yo veo a Martín, veo a Paula, y nosotros hemos mantenido un contacto, nos hemos mantenido activos, nos hemos comprometido a causas, digamos, sin importar desde dónde estemos ejerciendo nuestra carrera. Y también somos una red de personas que nos apoyamos, ¿no? Nos apoyamos para sacar causas adelante y también para poder insertarnos en el mundo laboral, ya que cuando yo inicié en 2007, fui de las primeras personas en hacer el doble programa Conciencia Política. Aún era un poco desconocido qué podíamos hacer, era, digamos que, casi que un riesgo, pero en realidad yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar en términos de mi desarrollo profesional. Como Armando lo dijo, mi carrera se ha ido enfocada más a los temas ambientales. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de enriquecer, digamos, o de tener siempre esa formación interdisciplinar que me permitió, por ejemplo, trabajar en procesos innovadores, es decir, cómo hacemos un puente entre el conocimiento técnico de un lugar como Ecopetrol, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, los ingenieros de Ecopetrol empezaron a preguntarnos a los gestores urbanos cómo hacemos para incorporar la infraestructura de transporte de hidrocarburos en los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces eso fue una experiencia interesante. Nosotros como gestores urbanos tenemos una posibilidad de dialogar entre disciplinas,
porque nosotros tenemos, digamos, bases en diferentes componentes de lo que significa gestionar un territorio, no solo la ciudad urbana, sino la ciudad rural y todo lo que tiene que ver con la interconectividad con los ecosistemas. Eh, bueno, un poco de mi carrera, yo empecé a trabajar con un profesor de la universidad en la Secretaría de Medio Ambiente, haciendo seguimiento a políticas públicas, luego pasé a Ecopetrol y luego de eso empecé a estudiar el tema de gestión del riesgo de desastres. Entonces, este tema ha sido muy interesante porque se trata de cómo yo gestiono una ciudad, cómo hago mejor planeación urbana para reducir la vulnerabilidad de las personas que están expuestas a estos riesgos, ¿no? Y eso me ha abierto muchas puertas porque la gestión del riesgo de desastres y cómo eso se une con el ordenamiento territorial y cómo eso ayuda a crear resiliencia y ciudades sostenibles, digamos que hoy en día es un tema que alrededor del mundo está muy discutido. Eh, Eso me abrió las puertas también a participar con un grupo de gestores urbanos y otro profesor de gestores urbanos, recalco acá, somos una comunidad muy activa, a trabajar en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Y nosotros teníamos un equipo en el que pues precisamente yo trabajaba más en los temas de cómo incorporar cambio climático y temas ambientales. Y luego de eso, pues también hice mi maestría en Londres, también juntando todo lo que tiene que ver con cambio climático y desastres en, en las ciudades con un enfoque urbano. Y bueno, y volví a trabajar al Departamento Nacional de Planeación en dos direcciones, la Dirección de Desarrollo Urbano, donde impulsamos temas como la Mesa de Cambio Climático. Yo tuve la oportunidad de hacer seguimiento a la política nacional del sistema de ciudades. Allí me di cuenta que también los gestores urbanos tenemos un conocimiento no solo interdisciplinar, sino también interescalar. Nosotros nos podemos mover desde la planeación de lo local o desde el relacionamiento con la comunidad hasta las escalas regionales y nacionales. Entonces tuve la oportunidad después de DNP de participar o de coordinar un proceso en la dirección, en la dirección de descentralización y desarrollo regional sobre los procesos de asociatividad territorial y como esa posibilidad que nos dio la Constitución en Colombia de asociarnos para generar, digamos, una planeación territorial más eficiente, digamos que cómo sacar adelante esos procesos de asociatividad, de asociaciones de municipios, e impulsamos la ley de regiones. Entonces, todo esto para decir que al final también todo ese conocimiento de las diferentes escalas de gobernanza es muy útil. Y bueno, mi último paso es aplicar una beca que está financiada por el Ministerio de Ambiente alemán. Esta beca se llama el Climate Protection Fellowship, es para personas que tengan un rol de liderazgo en procesos de gestión de ciudades sostenibles o de procesos de protección del medio ambiente. Fue un proceso muy interesante, apliqué con un proyecto sobre las migraciones y el cambio climático, cómo el cambio climático va a afectar los movimientos de las personas. Eso incluye muchos temas que tocan a los gestores urbanos, como por ejemplo los procesos de, digamos, de desplazamiento interno y cómo eso afecta el tema del crecimiento informal en las ciudades o desordenado, el tema de los reasentamientos. Y bueno, pues como ustedes han visto, hay muchas cosas que hacer. Es un poco uno como se gradúa y empieza a escoger casi que un enfoque, pero todo es muy interesante y creo que en realidad la carrera me dio muchas bases para poder tener acá y ahora en Berlín y desde mí como becaria me he dado cuenta pues que también los conocimientos que tenemos son muy sólidos y también uno puede discutir con mucha propiedad en un ambiente internacional. Gracias. Gracias, Natalia, por tu ilustración. Creo que Natalia nos deja como dos elementos, a mi modo de ver, como claros para los jóvenes, para los estudiantes, los padres de familia interesados en conocer el programa de gestión y desarrollo urbanos. Y tiene que ver con el carácter interdisciplinar, ¿no? Yo creo que ese es un elemento central del programa. Y Natalia lo explicó muy bien, cómo ella desde la política pública poco a poco fue integrando aspectos, un poco dándole un poco más de complejidad al entendimiento de la ciudad
a través, por ejemplo, de integrar el tema de cambio climático y el tema de migraciones, por ejemplo, en torno a la política pública, y eso implica de alguna manera reconocimientos de otras dimensiones, no solamente de gobierno, sino en este caso, por ejemplo, el cuidado y la preservación de los entornos urbanos, de los entornos naturales urbanos. Es muy importante ese reconocimiento que nos hace Natalia. Y el segundo, creo que queda también muy explícito en la experiencia de Natalia, tiene que ver con lo interescalar. Me parece que es muy importante eso. De hecho, cuando hablamos nosotros del gobierno de las ciudades, es fundamental pensar que el gobierno de las ciudades necesita, digamos, una comprensión territorial en donde la escala local, la escala regional, la escala nacional y global, digamos, puedan tener comunicación, interdependencia permanente, y los gestores urbanos, me parece a mí, que están muy bien formados para adelantar ese tipo de conversaciones. Y creo que Natalia es una exponente, digamos, de ese compromiso que tenemos nosotros por pensar el territorio desde múltiples escalas. Ahora quisiera que Martín nos ilustrara un poco desde su experiencia, cómo Martín está entendiendo esta pregunta, cómo la podría responder. ¿Qué hace un gestor urbano, Martín? Bienvenido. Armando, muchas gracias. Qué bueno verlo. Decano, un saludo. Diana, por supuesto, Natalia y Paula, con quienes compartimos tanto en clase. Encontrarnos en estos espacios pues es muy gratificante. Adicionalmente, reconocer que ha habido un gran avance en la universidad por tratar de resolver esta pregunta. Yo mismo hice esta pregunta en el 2007, año que acabé el colegio, y la respuesta que me dieron en ese momento fue, pues, a ver, GDU en ese momento iba como en tercero o cuarto semestre, ahí iba nuestro compañero Faudel, que era como el primer estudiante de la carrera, iba como en tercero o cuarto semestre. Y la respuesta que me dio la universidad, la respuesta institucional fue, pues vean, no tenemos muy claro porque hasta ahora está empezando la carrera, pero podría llamar a Enrique Peñalosa y preguntarle, y esta anécdota es real, no me la estoy inventando. En el 2007 Enrique Peñalosa ya había sido alcalde y en ese momento era candidato a la alcaldía de las elecciones del 2007. Evidentemente era imposible con un estudiante de colegio poder acceder a un candidato a la alcaldía para preguntarle qué hacía alguien que estudiaba algo relacionado a ciudades. Por lo tanto, pues mi decisión de entrar a la carrera fue un poco a ciegas y sobre la marcha ir descubriendo qué es lo que íbamos a hacer una vez nos graduáramos. Ahora, primera reflexión, quienes estudiamos esta carrera y aún en el 2021, después de más de 11, 12 años que la carrera existe, una característica que tenemos los estudiantes de esta carrera es que somos disruptivos, ¿cierto? Entramos a una carrera que sigue en formación, ya hablaba Natalia sobre lo que significa también estar trabajando en unión, en contacto entre estudiantes y también con profesores que tienen diferentes cargos y que nos ayudamos mutuamente, pero que queremos hacer algo distinto. Porque si no, habríamos entrado a una facultad de ciencia política, una facultad de derecho, una facultad de economía. No por eso quiero demeritar esas carreras tan importantes. Pero aquí ese bichito de decir, bueno, es algo distinto. Ninguna otra universidad ofrece un programa que tiene la aproximación de las ciudades desde una facultad de estudios políticos e internacionales. Eso es muy importante entenderlo. La competencia que ha salido de carreras similares a la nuestra están más asociadas a facultades de arquitectura, de diseño. Tenemos materias, o por lo menos en mi época o en nuestra época nos tocó materias asociadas al diseño urbano, muy importantes, fundamentales, pero el enfoque es el de la gestión. Y ahí empiezo a resolver o a responder la pregunta, ¿qué hace un gestor urbano? Lo que hacemos es lo que yo he visto por lo menos desde mi trabajo político. Pasé por Bogotá y pasé por Bogotá como vamos. Y tengo mucho contacto con quienes están sobre todo en el sector público, es que somos personas que resolvemos problemas de la vida real. Aquí no nos vamos pues a sentar a echar globos y a decir, bueno, esto debería pasar así, debería ser así, sino por el contrario, qué elementos existen, qué instrumentos hay y cómo los vamos a llevar a la realidad. Sea desde el sector público, como ya lo mencionaba Paula en su experiencia pasada y actual en el IDU, herramientas de cómo vamos a generar transformaciones a distintas escalas, como lo plantea Natalia. Puede ser una escala barrial, puede ser una escala de localidad, puede ser una escala regional, pero los gestores urbanos estamos constantemente pensando en cómo vamos a resolver de verdad esos problemas. Y también desde el sector privado. Hay un montón de egresados y egresadas que están
en consultorías, que están en constructoras, que están incluso emprendiendo y abriendo un espacio para poder ser contratadas para resolver problemas concretos, ya sea de un privado que, por ejemplo, quiere hacer un plan parcial, de por medio es una inversión muy grande, ¿cierto? Ya sea a través de una fundación, en el caso, por ejemplo, que está haciendo Natalia en Berlín, de poder entender problemas ambientales y tener el conocimiento interdisciplinar, entendiendo un poco qué pasa en cada sector para proponer esa solución y encontrar allí un camino. Es una carrera, quienes estudiamos gestión y desarrollo urbano y nos graduamos, que tenemos que estar conectados con el mundo, que tenemos que saber qué está pasando en otras ciudades, en ciudades con escalas más grandes a la nuestra, tipo Ciudad de México, tipo Tokio, tipo Moscú, ciudades con escalas, o incluso Sao Paulo, con una escala similar a la nuestra, o incluso escalas más pequeñas. Hay que estar muy conectados con el mundo real, ¿cierto? Cómo funcionan los sistemas de transporte en otra ciudad, qué decisiones ambientales se están tomando en otro país, cómo culturalmente tiene un sentido poder o no hacer una relación comercial para beneficiar una industria particular en la ciudad que estamos operando y que estamos trabajando. Eso invita también a viajar mucho, ¿sí? Como a ver otras realidades y estar conectados. Es un perfil de mucho liderazgo y sobre todo de mucha confrontación, ¿cierto? De una crítica, de bueno, ¿qué está pasando en esto particular que está pasando y cómo lo vamos a cambiar? Siento yo que esas son como las características que tenemos en común quienes estudiamos gestión y desarrollo urbano. Reconocer además que por fortuna la tasa de empleabilidad es muy alta. Hay unas variables, por supuesto, para entender eso, pero sin duda la variable principal es lo bien formados que salimos del programa, un programa dinámico que está mucho más adaptado a las necesidades del siglo XXI, o por lo menos del 2021, de poderse reinventar y de poder entender diferentes diálogos, poder discutir y conversar con personas con diferentes formaciones y no una cuadriculada estructurada mucho más tradicional como suele pasar en otras carreras. Ahora, si se complementa con ciencia política, con relaciones internacionales, con economía incluso, a mí esa recomendación me la hicieron 2 personas a lo largo de mi carrera. Desafortunadamente no les hice caso, pero a quien me pregunta hoy que con qué puede complementar gestión y desarrollo urbanos, si le gusta la política, si le gusta el sector público, si quiere construir como un discurso muy conectado a las necesidades urbanas y sociales, sin duda la economía sería un excelente complemento, pero sea con lo que sea que lo complemente, va a encontrar un camino. Por ejemplo, en periodismo, ¿cuántos periodistas hay formados en temas de ciudad que pueden hablar con criterio y con conocimiento de causa sobre un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo? Ahorita van a salir un montón de notas periodísticas sobre el POT, qué se está cambiando, qué se está haciendo, pero ninguno con un enfoque central, real, sobre lo que necesita la ciudad o sobre las decisiones que se van a tomar. Entonces, la invitación a que conozcan más el programa, que se metan, si les gusta liderar, si les gusta emprender, si les gusta lo público, si les gusta la política, si les gusta lo privado, si les gustan los números, aquí van a encontrar todo eso y más en una carrera muy dinámica y en una universidad muy chévere. Gracias, Martín, por la ilustración. Y creo que ya Martín nos vincula a otros elementos, ¿no? Para responder esta inquietud central de esta conversación de qué hace un gestor urbano, ¿no? Y creo que hay 3 elementos, yo destaco 3 elementos de lo que nos cuenta Martín. Un gestor urbano es disruptivo, dice Martín. Y es muy importante esa idea de la disrupción, sobre todo porque cuando pensamos nosotros en crear ciudad, en renovar, digamos, la vida urbana, necesariamente necesitamos nosotros mirar la ciudad con otros ojos, con otros lentes, y no como se ve tradicionalmente la ciudad. Usualmente, desde el punto de vista de la movilidad, por ejemplo, nosotros vemos la ciudad muy articulada, por ejemplo, al uso del carro, del automóvil privado, o de usos, digamos, de servicios públicos en movilidad, digamos, poco eficientes. Y necesitamos nosotros mirar la ciudad de otra forma. Yo creo que eso es muy importante. El uso de la bicicleta, el poder nosotros vincular con, por ejemplo, con propuestas de energía sostenible, cuando pensamos en la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante esa idea de lo disruptivo. El segundo elemento que menciona Martín, vamos a solucionar problemas reales que de alguna manera estamos nosotros afrontando. Y yo creo que ese punto es central, sobre todo porque tiene que ver con lo práctica,
con la relación práctica que tiene la carrera, ¿no? Y la carrera no se queda solamente en la comprensión de la ciudad contemporánea, la ciudad del siglo XXI, sino qué podemos hacer con esa comprensión, cómo la ponemos al servicio de construir mejores espacios, mejores hábitats, por ejemplo, cómo habitar mejor la ciudad para construir esas ciudades, qué tendríamos que hacer. Entonces yo creo que ese punto de pensar los problemas que estamos viviendo para resolverlos, creo que es muy importante para el gestor urbano. Y el otro elemento que creo que es importante tiene que ver con el liderazgo colaborativo, es decir, cuando nosotros hablamos, Paula y Natalia mencionaban el tema de lo interdisciplinar y cómo de alguna manera se pone al servicio ese conocimiento y esa práctica interdisciplinar para construir ciudades mucho más resilientes, mucho más sostenibles. Indiscutiblemente el liderazgo colaborativo es fundamental. No es un liderazgo, digamos, egocéntrico, sino un liderazgo que busca compartir con otros el conocimiento que se tiene para construir a partir de esos conocimientos diversos unas mejores ciudades. Y yo creo que eso es muy importante y tenemos que aprender nosotros en esa dirección. Yo creo que la carrera nos permite a nosotros, a través de las diferentes asignaturas, a través de las diferentes actividades extracurriculares, avanzar en esa dirección, avanzar en la dirección de poder nosotros construir de manera conjunta a partir de las diferentes visiones que tenemos, a partir de la diferencia. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo en nuestro país. Estamos en este momento viviendo una situación que amerita, digamos, reconocer esa diferencia y construir a partir de ella. Creo que son elementos que Martín ha señalado que son muy interesantes a la hora de poder responder la pregunta de qué hace un gestor urbano. Me gustaría que pudiéramos, antes de dar la palabra, digamos, al auditorio, bueno, decirles que si tienen preguntas, las podemos ir escribiendo, por ejemplo, en el chat. Y antes, digamos, de resolver esas preguntas, me gustaría que hiciéramos una ronda un poco más corta, digamos, una intervención un poco más breve, para darle tiempo a las preguntas del auditorio. Y la pregunta que me suscita en este momento a mí, sobre todo porque el contexto actual nos lo exige, ¿no? Y es en esta situación, digamos, de la pandemia actual, de la crisis social que estamos viviendo, expresada, digamos, también en el paro. Nosotros como gestores urbanos, ¿qué podríamos decir en esa dirección? Sobre todo desde la experiencia de trabajo que tenemos. Me parece a mí que podemos nosotros también orientar muy bien el rumbo de las ciudades en esta coyuntura, digamos, histórica que estamos viviendo. Me gustaría entonces ahora que iniciara Martín y luego Natalia y luego Paula. Un poco qué piensan ustedes como gestores urbanos, nosotros cuál podría ser nuestro aporte, nuestro granito de arena en esa dirección. Perfecto, Armando. Pues, a ver, una pregunta inicial y es, pensé imaginar que nos iba a tocar a nosotros lidiar con una pandemia. Y sale una segunda pregunta, ¿cuándo llegará la siguiente pandemia? Las ciudades ahorita son las protagonistas, por un lado, de focos, ¿cierto?, de propagación del virus, pero también los centros de investigación donde se han encontrado y desarrollado las vacunas. Esta nueva realidad nos lleva a pensar en unas discusiones muy profundas, a soluciones concretas. Un gestor urbano debe tener la capacidad de poder escuchar a un epidemióloga, entender un poco sobre el comportamiento de bacterias, de viruses, de cómo se propagan, por ejemplo, en espacios cerrados, en transporte público, cómo el hacinamiento en los centros urbanos tiene una consecuencia negativa para propagar un virus de esta naturaleza, pero a su vez, cómo el ordenamiento territorial debe cuidar el medio ambiente y, por lo tanto, seguir pensando en la densificación de centros urbanos. Ahora, esto es una posición política, ideológica, conceptual, que puede ser discutida y habrá personas que opinen distinto y ahí tendremos una gran conversación, pero de fondo es ser conscientes que nos va a seguir tocando como especie muchas más viruses, pandemias, problemas de esta naturaleza, donde las ciudades deberán seguir respondiendo en tiempo récord en la investigación, en frenar esa propagación, en la ocupación del espacio, en viviendas más cerradas, más abiertas, más aireadas, menos aireadas, con mayor luz solar, con menos, con más espacio verde o no, para poder estar a la altura de resolver estos problemas médicos, sanitarios por lo menos, que las ciudades seguirán teniendo.
Gracias, Martín. ¿Qué piensa Natalia al respecto? Bueno, sí, muy en la línea de lo que dice Martín, creo yo que la expresión, digamos, de la pandemia, más allá de todo lo difícil que puede implicar en términos de salud, cuando yo lo pienso como gestora urbana, es cómo nosotros podemos ayudar a reducir una desigualdad que está, digamos, en la raíz de que hayan tantas personas impactadas y, digamos, que sufriendo mucho en términos de sus ingresos y en términos de no poder, pues digamos, cumplir las normas de cuarentena, etcétera, por sus condiciones de habitabilidad. Entonces, en definitiva, como gestores urbanos, nosotros sí nos podemos pensar procesos como dónde ubicar equipamientos regionales y locales que estén digamos que tengan, a los cuales tengan acceso todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, acá hicimos un policy brief con unos compañeros de India y de Brasil, y donde decíamos, bueno, cómo lavarnos las manos en tiempos de COVID cuando yo no tengo acceso al agua, ¿no? Entonces, cómo nosotros como gestores urbanos podemos trabajar en esa reducción de la desigualdad que es tan fuerte en nuestras ciudades para llevar una ciudad o llevar la ciudad y los servicios de la ciudad a todos, ¿no? Entonces, reduciendo esa desigualdad, creo que a través de equipamientos, a través de mejores condiciones de habitabilidad, a través de viviendas, digamos, que tengan que ver con, que sean inteligentes, que sean innovadoras, que tengan que ver con, pues digamos que sea una vivienda de calidad, ahí podemos ayudar. Entonces hay muchos procesos que pensarse y ahí digamos que todos los conocimientos que tiene un gestor urbano son más que pertinentes. Gracias, Natalia, por tu respuesta. Paula, por favor. Gracias. Sí, un poquito complementando a Martín y a Natalia, creo que el hecho de la formación interdisciplinaria es lo que nos permite llegar a ese tipo de conclusiones, por ejemplo, de ubicación geográfica o de análisis geográfico de que hablaba Martín, de todos estos múltiples factores como de salud, de virus, de aire, luz, que ya son teorías que se han venido trabajando en el urbanismo, así como la parte como económica, socioeconómica de la que habla Natalia, como de reducción de desigualdad, y en parte esa formación nos hace tener en cuenta y no perder de vista todas estas cantidad de factores que pueden intervenir tanto en el problema como en la solución del problema. Y yendo un poco más, por ejemplo, a las materias que nosotros vemos, creo que algo que nos permite hacer este tipo de análisis o una herramienta que nos da la formación es sistemas de información geográfica, o más exactamente como el análisis de los sistemas de información geográficos, porque todo esto que decía Martín y pues también Natalia, se puede poner digamos, como en lenguaje estadístico, pero además esto nos permite ver lo gráfico en unos mapas o en los planos de la ciudad para tomar decisiones rápidas, que creo que también es algo que políticamente pues son como riesgos y decisiones que hay que tomar a partir de la información. Y los asesores, para poner un ejemplo, los asesores de la alcaldesa no es como que de esta o de cualquiera, para no entrar como en polémica, si las decisiones han sido buenas o malas o regulares. Digamos que en general los asesores lo que hacen es eso, plasmar en una representación gráfica todos estos factores que hay que tener en cuenta, tanto económicos como de salud, y tomar decisiones rápidas. Y creo que una de las materias que nos permite formarnos en eso, pues es sistemas de información geográfica. Gracias, Paula. Como podemos ver, como podemos observar a los padres, les comento a los padres, a los jóvenes estudiantes de colegio, que cuando nosotros tenemos el reto de la pandemia, inmediatamente como gestores urbanos pensamos en las condiciones de habitabilidad, es decir, cómo vivimos, qué tipo de viviendas tenemos, qué tipo de espacios verdes tenemos, espacios públicos tenemos. Estamos conservando, por ejemplo, las estructuras ecológicas principales. Digamos, son preguntas importantes que nosotros como gestores urbanos nos hacemos para empezar a mirar que, como decía Martín, que el tema de la pandemia es un espacio bien interesante para los gestores urbanos, sobre todo porque nos permiten proyectar las ciudades hacia el siglo XXI. Realmente
hay unos retos muy importantes en la construcción de estas ciudades cuando empezamos a mirar, por ejemplo, la idea de mejorar las condiciones de habitabilidad en ellas, en las ciudades. Yo creo que ese es un punto muy importante. Paula mencionaba algunos recursos técnicos que nosotros aprendemos en nuestra carrera, en algunas asignaturas, como por ejemplo los sistemas de información geográfico. Yo creo que es un punto muy importante tener en cuenta que pues nosotros podemos hacer análisis espaciales que nos permiten comprender de mejor manera cómo estamos viviendo en las ciudades actualmente. Bueno, hay una pregunta que me parece interesante aquí en el chat que nos hace Juan Camilo para todos, entonces quiero lanzar esa pregunta. ¿Qué tal son las salidas de campo, dice Juan Camilo? ¿Qué tal son las salidas de campo, las salidas prácticas para conocer o estudiar situaciones en la ciudad? Entonces me gustaría que iniciara ahora Natalia y luego Paula y luego Martín, si les parece. Excúsame, Armando, excusa a todos. Nuestro decano debe retirarse, entonces no sé, decano, si usted quiere dar un saludo de despedida o continuamos. Nuestro decano está con un compromiso a continuación. No, está cerrada cámara y micrófono, decano. Si quieres, entonces, Armando, ya viene el decano y continúa, qué pena. Tranquila, Diana, no hay problema. Entonces, si les parece, le contestamos la pregunta a Juan. Natalia, por favor. Bueno, pues lo que pasa es que hace más de 10 años que yo me gradué y como saben, digamos que la carrera ha ido evolucionando un montón. En ese momento estábamos probando todos, tanto profesores como staff de la universidad. Entonces, digamos que no teníamos tantas salidas de campo como yo creo que debería tener hoy un gestor urbano para poder conocer la realidad. Sin embargo, hicimos actividades interesantes yendo a ver ciudad de región, entendiendo cómo se hacía planeación en municipios como Tocancipá, de lo cual aprendimos un montón. Hicimos también, bueno, hicimos varios temas de realizar, digamos, con la profesora Patricia, esquemas de lo que veíamos de las dinámicas urbanas en diferentes barrios y esto fue muy interesante, pero estoy segura que hoy en día ya hay un montón de herramientas más, ¿no? Y de actividades para conocer la realidad de las ciudades. Gracias, Natalia, por tu respuesta. Martín, por favor. Sí, al igual que Natalia, pues en estos años quizá ha evolucionado más la carrera y habrá ya más opciones, pero lo que sí veo que en este momento está pasando es que ya hay mucha más oferta dentro de la misma red de egresados de GEDU que le pueden dar esa oportunidad a estudiantes para visitar diferentes zonas de la ciudad. En mi caso particular, por ejemplo, estamos haciendo una serie de salidas a diferentes partes de Bogotá y la idea es también invitar a estudiantes activos de GEDU que quieran ir a conocer o que quieran ir a recorrer y también espacios de, por ejemplo, revisar el plan de ordenamiento territorial. Hay una persona que nos ayuda en el equipo, un voluntario de la carrera, que nos hablaba el otro día del temor de ver una de esas materias que en teoría son, o el mito es que son muy difíciles y son muy técnicas. Estoy seguro que Paula y Natalia saben a cuál me refiero, pero que ya todo su apoyo que nos ha dado en estos meses y de haberse aproximado a los temas de ciudad, pues lo podría hacer de manera mucho más llevadera. Entonces, estoy seguro que quienes están en las diferentes entidades o incluso en el sector privado, pues se pueden abrir esos espacios para que los estudiantes y las estudiantes puedan salir a recorrer la ciudad. Gracias, Martín. Paula, por favor. Sí, yo creo que, pues al igual, digamos que somos contemporáneos, pero me atrevería a decir que el hecho de que algunos profesores también trabajen como ese tema de los problemas reales o trabajen en las entidades públicas nos sirvió para conocer algunos proyectos, digamos que no tiene nada que ver este ejemplo que voy a decir con en lo que yo terminé trabajando, pero pues Lucy, por ejemplo, que ahora es mi jefe y va a ser, si ustedes se deciden, una muy buena profesora de ustedes, nos llevó a conocer, por ejemplo, la ampliación de Transmilenio de la 10ª
y digamos cómo esto socialmente impactó al barrio San Bernardo. Fuimos a conocer de dónde nace, o pues dónde nace todo el agua que gastamos en Bogotá, la planta de Biesner. Y pues me acuerdo de esos dos ejemplos, ¿sí? Pero tuvimos más. Sé que, digamos, con la reestructuración del programa, porque, digamos, creo que con Natalia compartimos más esa experiencia de, al ser doble programa, pues íbamos a veces como a ciegas, mientras construíamos nuestro propio pensum de todo, entre obligatorias y las selectivas que teníamos como oferta. Pero con la reestructuración tengo entendido que ahora hay unos talleres cada 3 semestres, si no estoy mal, unos talleres más prácticos donde van trabajando también como proyectos más específicos. Entonces, creo que eso los va a llevar a tener más salidas de campo. Y referente a lo que decía Martino, Natalia, no me acuerdo, de que somos una comunidad, nosotros mismos también nos organizábamos salidas sin necesidad de que los profesores pues estuvieran ahí, por ejemplo, a Hábitat, a cosas... seminarios que habían en Medellín, entonces nos organizábamos todos, pedíamos permiso y nos íbamos por nuestra cuenta a participar en esos seminarios, sin que, digamos, que la universidad nos estuviera como, no sé, como empujando a eso, sino por nuestra propia iniciativa y por lo que decían, que somos muy unidos entre los gestores urbanos. Gracias, Paula, por la respuesta. Creo que aquí hay como unos puntos importantes contarles. Yo les quiero contar como 3 aspectos importantes, un poco a Juan Camilo, complementando un poco lo que dice Natalia, Martín y Paula. Nosotros tenemos salidas de campo a nivel de ciudad, un poco como relataron en nuestros egresados. También tenemos salidas de campo a nivel regional. Estamos, por ejemplo, estuvimos en Mocoa mirando un poco el tema de gestión del riesgo a raíz del problema que se generó en la ciudad de Mocoa con su afluente cercano, con el desbordamiento de su río cercano. También hemos estado en Buenaventura, por ejemplo, haciendo análisis sobre el puerto y su relación con la calidad de vida de la población afrocolombiana que vive allí. También hemos estado en Bucaramanga haciendo un ejercicio de estudio de área metropolitana, muy importante, un poco en la perspectiva de las asociaciones, un poco que comentaba Natalia. También hemos estado en el eje cafetero, haciendo análisis, por ejemplo, sobre todo el desarrollo rural que se está implementando en la zona cafetera del país. En Medellín, por ejemplo, también se han hecho salidas haciendo estudios específicos sobre movilidad. Sabemos que Medellín pues está, digamos, a la vanguardia de la movilidad multimodal. Son ejemplos de salidas de campo que tenemos nosotros a nivel regional y que de alguna manera están muy articuladas con las áreas integradoras de conocimiento, que son espacios de trabajo vinculados directamente con problemas reales que tenemos en las ciudades y en las regiones. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que las áreas de campo es una columna vertebral de nuestra formación de cara, digamos, a estar siempre afrontando problemas que estamos viviendo en nuestras ciudades y creo que ese es un punto fundamental para destacar. Yo quisiera, yo sé que nos estamos acercando, digamos, al fin del conversatorio, pero hay dos preguntas en el chat que me gustaría, las voy a leer para que ustedes, por favor, tanto Martín, Natalia como Paula puedan responder las preguntas que tienen los asistentes. La pregunta dice, ¿todas las acciones de los gestores urbanos están ligadas a la política de cada país, de cada ciudad? Esa es la pregunta de Cuevas. Juliana nos dice, me gustaría compartirle una duda sobre el campo de la gestión urbana. Estudié artes visuales, pero mis procesos han tenido un enfoque interdisciplinar. Desde el arte no encuentro el espacio para proyectos que sean juiciosos en el estudio de la ciudad, pues el arte no brinda soluciones. Quisiera herramientas, métodos para aproximarme de una manera más profesional. Sinceramente, ¿creen que sería
fuera de lugar entrar a estudios de gestión urbana sin herramientas previas? ¿Quedaría una disciplina más relacionada? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría que iniciara Martín. Respecto a la primera pregunta sobre si todo tiene que ver con política, pues a ver, en la práctica no necesariamente. Aquí puedo tener una respuesta filosófica, y es que pues sí, lo político está en todo y así en el sector privado, pues las políticas públicas o la decisión de la política puede tener una incidencia, pero ya en la práctica, ya en la práctica laboral, pues no necesariamente. ¿Sí? Quien tome la decisión de entrar al sector privado o a emprender, pues podrá hacer o desarrollar su trabajo sin necesidad de estar relacionado con la política electoral o con la formulación de políticas públicas, aunque sin duda pues, tendrá eh, implicaciones frente a la toma de decisiones y a la ejecución que se esté haciendo desde lo público, ya que hay una asociación muy grande entre esos instrumentos y herramientas del sector público hacia el sector privado en esto de las ciudades. Y frente a la pregunta de Juliana Rosas, muy interesante cómo las artes visuales se pueden relacionar con la ciudad. Bueno, creo que las opciones son infinitas de poder tener una artística, un asentamiento humano, ¿cierto? De un urbano para hacer una intervención de muchas maneras, incluso el arte como instrumento de resolución de conflictos sociales, el arte, perdón, como entendimiento de la ocupación de ciudad, el arte como aproximación a, por ejemplo, la salud mental que tenemos en la ciudad podría ser súper bien complementada. No, pues yo soy muy monotemático por el tema político, pero en las dos administraciones de Antanas Mocus, el arte fue un instrumento de gestión fundamental para poder llevar procesos de convivencia en la ciudad. Entonces yo pues me atrevería a decir que habría un mundo de posibilidades y de maneras de interactuar y relacionar las artes plásticas con los estudios de ciudad. Muchas gracias, Martín. No sé qué piensa Paula y Natalia al respecto. Bueno, yo iniciaría con el tema del arte y es porque en el instituto en este momento pues tenemos un ejemplo creo que perfecto. Digamos que una de las preocupaciones particularmente de la oficina donde yo trabajo ha sido todo el tema de culatas y cómo las cicatrices que ha dejado el sistema de transporte público, digamos que más específicamente Transmilenio, en estos corredores, pues ha impactado negativamente a los transeúntes. ¿Sí? Se generan zonas de miedo, zonas de inseguridad, sucias, y estamos buscando a través del arte como un primer paso, ya digamos luego vienen otras iniciativas más como de ojos hacia la calle o renovación urbana, pero el primero de todos a un corto plazo, porque además es más fácil de gestionar, es todo el tema artístico, ¿sí? De murales. Entonces, en este momento tenemos un programa que es Zona Bajo Puentes y el primer punto es arte y color, por ejemplo. Vamos a hacer un convenio con Nidartes porque pues nosotros tenemos el recurso, el IDU maneja unos recursos importantes y Nidartes tiene toda la experiencia en esta intervención, pero entre los dos vamos a hacer la articulación social para darle vida a estos espacios. Que a veces se cree que no es muy significativo pintar una zona bajo puentes, pero sí, esto cambia la percepción de quien camina por ahí, nos da como la sensación de no botemos basura, sino que cuidémoslo. Y ya luego, digamos, a partir de este tema de arte y color, vamos a trabajar otros temas como aprovechamiento de espacio público o instalación de mobiliario, vamos a volver otra vez a lo que alguna vez, no sé, seguramente nosotros estamos muy jóvenes, a lo que alguna vez fue como esa primera iniciativa de darle un uso diferente a la zona bajo puentes, que finalmente después terminaron siendo unos parqueaderos y luego unos baños públicos, después eso terminó cerrado. Y ahora se quiere retomar como en toda esta onda del urbanismo táctico. Digamos, ahí en el urbanismo táctico, donde se cuenta con pocos recursos, pero muchas ideas, el arte es muy, muy, muy importante.
Y frente al tema político, sí, digamos, de pronto un tema por mi formación de ciencia política, sí creo que la política está en todas partes. Creo que es importante entender el contexto político, por ejemplo, para entender las solicitudes de una comunidad, hacia dónde ellos quieren ir también, eso es un tema político. Entonces sí creo que no es que dependa de cada país, obviamente cada país o cada ciudad pues tiene sus liderazgos o su visión de desarrollo, pero sí creo que es muy importante tratar de entender la política en la gestión de lo urbano. Gracias, Paula. Natalia, por favor. Sí, gracias. Bueno, iniciando con lo político, muy corto, yo sí diría que la política no es solo, digamos, el quehacer, digamos, de alguien que sea elegido para un cargo, digamos, como Martín lo logró, que además, pues, digamos, donde tenemos un poder real o directo de cambiar las cosas, sino la política también es poder entender que el gestionar una ciudad no es solo un tema técnico para nada, es un tema que tiene que ver con una agenda política, con unas decisiones que se adoptaron, por ejemplo, en un plan de desarrollo, con una, si se puede decir, disputa o por lo menos discusión frente a dónde se invierten los recursos públicos. Entonces, un buen gestor urbano, digamos que debe estar muy pendiente de cómo están las agendas políticas y los discursos políticos. Eso es una cosa. El tema de la pregunta de arte, la verdad, me parece genial que salga el tema porque eh, digamos que si hay algo que yo quisiera aprender en este momento de mi vida es más sobre arte, porque al final para poder llevar transformaciones eh, reales en las vidas de las personas, digamos que uno se da cuenta que así escriba 10 papers académicos, esto no tiene tanto impacto como poder, por ejemplo, trabajar con comunidades migrantes en procesos de transformación, de resiliencia, con mujeres que puedan, por ejemplo, diversificar sus medios de vida a través de aprender temas más manuales y viviendo en Berlín como ciudad, experimentando Berlín como ciudad, lo que uno se da cuenta es que la ciudad, además de que tiene tanto espacio verde, se mueve a través o crea simbolismo y memoria a través del arte. Entonces uno también planea una ciudad para dar significado. Y entonces pues creo que para mí todo el apoyo en términos de poder empezar a estudiar gestión y desarrollo urbano, porque digamos que yo sí creo que lo que viene es menos duro en términos de hacer mapas o yo qué sé, y es más en términos de cómo podemos innovar para aportar a una mejor calidad de vida, ¿no? De las personas, de los ciudadanos. Y pues yo me tomo el atrevimiento de una vez de responder la pregunta de Juan Camilo, pues, no, perdón, de Andrés Felipe, de un ejemplo de cómo he trabajado temas ambientales. Bueno, eso cómo se ve en la realidad, por ejemplo, en el equipo POT que hicimos con otros gestores urbanos y con profesores de la carrera. Mi trabajo era, por ejemplo, entender cómo en el antiguo POT en ese momento habíamos implementado o no los proyectos o los programas a los que se había comprometido el plan, digamos, en términos ambientales. Entonces, entender a qué se comprometió la ciudad, eso cómo había avanzado y en ese sentido, cuáles eran, digamos, las acciones a proponer en el nuevo plan de ordenamiento territorial. Y ahora todo el tema de cambio climático, desde la Dirección de Desarrollo Urbano, logramos crear la ciudad, la Mesa de Ciudades y Cambio Climático, y logramos sentar a Ministerio de Ambiente, de Vivienda, DNP, el IDEAM, para poder empezar a hablar de cómo se ve la gestión del cambio climático en las ciudades, eso qué significa, cuáles son las prioridades de acción. Entonces, digamos que ahí hay muchas cosas que hacer. Y digamos que también en Secretaría de Ambiente lo que yo hacía era un tema un poco de entender cómo se han implementado las políticas públicas ambientales en Bogotá. Entonces, espero que sirva como un poco esos ejemplos a nivel grueso. Gracias, Natalia. Martín, hay una pregunta que se la dirige Juan Camilo. Dice Juan Camilo si ha sido difícil llevar los proyectos del papel o la planeación a un consejo y a la ciudad. ¿Qué piensa Martín? Pues Juan Camilo, difícil montar campaña y sacar esos votos. Sí, eso es un trabajo muy duro. Pero ya en el consejo, uno de los objetivos que por lo menos yo me puse
junto al equipo de trabajo que me acompaña, fue el de ayudar a elevar el nivel de debate y eso ha sido posible. Es un consejo mucho mejor capacitado y mucho mejor cualificado en términos de estudio, más de ciudad. Por fortuna hay otros varios concejales y concejalas que también han hecho estudios similares al de gestión y desarrollo urbano, incluso con experiencia en el sector público. Entonces eso ayuda a que haya un nivel de debate mucho más profundo. En el contexto del consejo, ¿cierto? Que es hacer control político y una actividad normativa muy limitada por lo que no puede haber impacto fiscal. Pero aún así hemos hecho unas discusiones muy interesantes. Acabamos de trabajar en una ponencia para el plan de descarbonización de la ciudad y la electrificación de la flota de Transmilenio. Y mucho de lo que estudiamos en la universidad lo pudimos llevar a la discusión técnica y política dentro del Consejo. Pero entonces la respuesta es que sí hay un camino, sí hay un espacio. Con el POT ahorita también veremos cómo eso se materializa. Hay varios egresados que están en diferentes equipos de trabajo de varios concejales y eso ayudará sin duda a enriquecer mucho más la discusión de ese documento que tendremos en nuestras... Gracias. Gracias, Martín, por la respuesta y gracias a todo el auditorio por las preguntas. Yo quisiera que pudiéramos cerrar este conversatorio. A las personas interesadas en el programa, por favor, escribirnos en el chat y nosotros vamos a estar muy atentos a seguir conversando con ustedes sobre aspectos más específicos del programa. Me gustaría que pudiéramos cerrar este conversatorio con un mensaje, Natalia, Paula, Martín, un mensaje para los padres de familia que no conocen el programa de gestión y desarrollo urbanos, para los jóvenes que en este momento están tomando su decisión sobre qué estudiar y que en este momento les interesa, por ejemplo, el tema de las ciudades y que no conocían la carrera de gestión y desarrollo urbanos. Entonces, un mensaje de parte de ustedes para terminar este conversatorio y no antes sin agradecerles el haber compartido esta hora con nosotros y a partir de sus testimonios ilustrar un poco a nuestro auditorio y sobre todo empezar a trabajar de una manera, digamos, un poco más colaborativa con los nuevos jóvenes, ¿no? Con los nuevos, sobre todo con los nuevos estudiantes que en este momento les interesa aportar a la construcción de ciudades y que el programa de gestión y desarrollo urbanos pues está ahí para apoyar en esa dirección. Entonces, no sé, dejo abierto el micrófono para ver quién quiere iniciar con ese mensaje final en este conversatorio. Bueno, yo les diría un poco que no tengan miedo, que no porque sea un programa novedoso, que igual aún se sigue reinventando, creo que hemos tenido bastante éxito, lo nombraba Martín, hemos tenido bastante éxito en las tasas pues de empleo, digamos, de las 3 diferentes carreras que están en la facultad, creo que gestión y desarrollo urbano va a la cabeza. Que además lo que nos imprime, digamos, como además de valores, todas las materias que vemos que nos imprimen un sello como rosaristas nos ha llevado a que seamos buscados en el sector, o sea, por lo mismo de que es una carrera novedosa, nos han buscado en el sector porque además podemos conectar un montón de disciplinas y tenerlo como, o sea, tener el panorama más completo en medio de toda esta complejidad. Entonces que se arriesguen y no, también un poco de lo que decía Martín, como que aprovechen esa oportunidad que nos da la universidad de hacer doble programa. Creo que es muy importante también tenerlo en cuenta porque además nos da como otra mirada. Yo también, o sea, yo hice el doble programa con ciencia política, nunca pensé hacerlo con economía, pero ahora que ya estoy como en el mundo laboral, creo que me hubiera decidido un poco por economía, piénsenlo, pero no, es una carrera bastante divertida y uno aprende muchísimo. Gracias, Paula. Bueno, no, para cerrar, no, pues si se deciden entrar en un programa muy interesante,
que los ayuda a pensar en los problemas de hoy, ¿no? En los problemas, digamos, este es un mundo urbano, digamos, en las ciudades se centran todas las dinámicas y todos los retos que alguien comprometido con un propósito mayor que el individual y que alguien, digamos, comprometido a mejorar nuestra sociedad, va a encontrar allí las herramientas para poder trabajar desde el enfoque que quieran. Entonces, esto es muy bonito que uno pueda, digamos, estudiar algo que luego le permita especializarse en algo que lo apasiona, en lugar de al revés, ¿no? Estudiar algo muy técnico y luego tener que encontrar a uno que le apasiona y aprender, pues, con los años, digamos, ese tema más grueso es difícil. Entonces, pues, nos ha ido muy bien. Cuenta nada más con el compromiso de la universidad, con una red de egresados muy unida. Lo repito porque al final en nuestro ejercicio profesional, cuando estábamos empezando, eso fue clave y lo sigue siendo clave, lo sigue siendo. Digamos, Martín, Paula, que están en este momento en Colombia, yo también, desde acá uno lo que hace es abrir puertas para otros gestores. Entonces, si están acá es porque les interesa y digamos que yo no me arrepiento para nada y estoy segura que será una muy buena experiencia y disfrútenlo, porque es muy innovador y es lo que yo creo que pues el mundo es urbano y tenemos que entender tantas cosas sobre las ciudades que entre más personas lo hagamos, pues podemos lograr cambios, ¿no? Gracias, Natalia. Martín, por favor. Claro que sí, Armando. Les acabo de compartir mis datos personales para que cualquier duda, comentario, sugerencia, idea que tengan, incluso profundizar más sobre la carrera, pues con mucho gusto podemos seguir conversando. Hay un tema fundamental y es que la Universidad del Rosario es sello de garantía, ¿cierto? Nos hemos enfocado mucho en la carrera y creo que ya todas, hemos hablado sobre las bondades de gestión y desarrollo urbano, pero no se nos puede olvidar el contexto en el que está, ¿cierto? La Universidad del Rosario es sin duda la mejor universidad, de las mejores universidades, que además está activamente en la realidad del país. Pues la semana pasada tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que está en la plazoleta de la universidad, en el corazón de lo que pasa políticamente, socialmente, económicamente en nuestra sociedad, y eso influye mucho pues en la carrera y en la experiencia que van a tener ustedes en la universidad. Ya cuando ustedes entren, muy pronto ya estarán otra vez de vuelta en las aulas. Ese fondo tiene Diana Marcela es uno de los lugares donde se sentarán a estudiar. Esto de la pandemia ya muy pronto ojalá va a pasar. Y ese campus y estar físicamente allá y estar en el centro de la ciudad y estar sobre todo con estudiantes, hombres y mujeres de diferentes contextos sociales y de historias muy distintas es un plus enorme. Yo pues les cuento otra anécdota. Muy seguramente yo iba a entrar a la Universidad de los Andes a estudiar ciencia política. La gran mayoría de mis compañeros y compañeras del colegio fueron a la Universidad de los Andes y de las cosas que más agradezco fue poderme haber salido un poco como de esa burbuja y como de ese círculo social al cual yo venía y poder encontrar otra realidad, o perdón, la realidad de unos contextos muy distintos, y eso ayudó muchísimo a poder formarme como individuo, como persona. Entonces, la Universidad del Rosario sin duda les da garantía de seriedad, de que le apuesta a cosas innovadoras, de que le apuesta a actividades académicas muy conectadas con las necesidades actuales. Y eso, pues, espero que lo tengan muy en cuenta, porque van a encontrar personas conectadas con la realidad del país, conectadas con la realidad de la ciudad y con un espíritu humanista muy importante que quizá existirá en otras universidades también, pero en el Rosario desde el momento que entran, pues esa historia se siente, ¿cierto? Que está en constante evolución y en constante discusión y como debate. Entonces, súper garantizado que les va a ir muy bien, que si les gustan los temas urbanos, los temas políticos, los temas actuales, ¿cierto? Como del siglo XXI, esta es la carrera para ustedes, donde sin duda, como cualquier carrera, pues tendrá que también abrirse un poco el camino, dar las discusiones, poderse meter en diferentes temas y ustedes ir creando su propia experiencia, pero pues una carrera muy conectada con el siglo XXI y las necesidades. Así que muchísimas gracias por el espacio y bienvenidos, bienvenidas, y sin duda será la mejor decisión de su vida.
Gracias Martín. Y bueno, entonces a todos muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde-noche. Yo espero que no sea el único encuentro, que sigamos conversando. Vamos a tener muchos espacios para conversar, muchos temas que discutir sobre cómo nosotros podemos aportar sobre todo para que las ciudades realmente hagan un tránsito hacia ciudades realmente sostenibles, y entre todos podemos contribuir en esa dirección. Entonces, no sé, Diana, bueno, agradecerle a Natalia, a Paula, Martín, otra vez por estar con nosotros, por acompañarnos, por apoyarnos. Y Diana, no sé si tenemos algún otro punto, no sé si nos tomamos una foto, no sé, Diana, cuéntame, por favor. Bueno, no, pues un espacio muy enriquecedor, Armando, que permitió compartir lo que es el programa de gestión y desarrollo urbanos, sus bondades, fortalezas, beneficios para el ejercicio profesional y realmente una carrera totalmente innovadora y muy, muy visionaria. En las ciudades está el futuro del mundo realmente. Y bueno, la idea es que si hay más inquietudes acerca del eh, programa que además debo decir es único en Colombia, primero en América Latina, bueno, tiene muchas bondades. Aquí está Laura Antonia Gutiérrez, quien se presentó al inicio. No sé si Laura, tú quieras decir algo acerca del proceso de ingreso a la universidad, dejar tus datos. Sé que los pusiste arriba en el chat, pero si alguien no los ha visto, en la parte superior están los datos de contacto de Laura, que Laura, por demás, acá les cuento, es estudiante nuestra, estudiante activa. Y por supuesto, Armando, que muchísimas gracias. Vamos a seguir invitando a quienes se inscribieron en este conversatorio a muchos más temas de debate sobre asuntos urbanos. Entonces, bueno, como ya tenemos sus datos de contacto, sus correos electrónicos y esta autorización, pues para a través de Aviadata compartirles algunas actividades académicas, los vamos a invitar. De hecho, mañana y pasado mañana Armando Durán lidera 2 eventos muy interesantes también. Recibirán las invitaciones y bienvenidos si quieren acompañarnos y escuchar debates ya mucho más específicos en problemáticas urbanas. Va a ser muy, muy interesante. Entonces es eso, Laura, no sé si quieras comentarnos algo y podemos ir ya cerrando por la hora que tenemos. Claro que sí, Diana, muchas gracias. Pues como ya Diana les mencionó, en el chat les dejé todos nuestros formas de contacto, pues para los aspirantes más que todo. Entonces, el primer enlace que van a encontrar es un enlace donde se pueden registrar, nos dejan sus datos y les podemos estar enviando información sobre el programa en específico para que puedan asistir a los diferentes eventos que tenemos pues del programa como tal. Y también nuestras redes sociales, por si de pronto quieren agendar una one-to-one, que es como una visita individual con un estudiante del programa o con un estudiante de la facultad para que les cuente más a profundidad cuál ha sido su experiencia y de pronto ya más desde el presente, porque digamos los invitados que tenemos pues ya se graduaron hace un tiempo, entonces de pronto que les cuenten cuáles han sido esas cosas nuevas que tiene el programa para que ustedes pues puedan tomar la mejor decisión. Muy bien. Bueno, no, pues ese sería, digamos, el cierre. Agradecer también a ti, Armando, Natalia, gracias por el trasnochón allí, por estar allí. Paula, muchísimas gracias, Martín. Y bueno, seguiremos trabajando en equipo con muchas otras actividades. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches, entonces, que estén muy bien. Gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, muchísimas gracias. Gracias, Martín, Natalia.